permitan evitar enfermedades. Ahora, específicamente, o bueno, yo llegué acá porque después de haber hecho un poco de investigación en biología sintética y entender que uno podía crear como circuitos para crear nuevas acciones en las células, me di cuenta que esto se puede hacer en células inmunes y las células inmunes es como el primer sistema de defensa que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces fue como que obviamente esto era a lo que me iba a dedicar toda mi vida, esto tiene demasiado sentido. Entonces, para explicar un poco qué es la inmunología sintética, es editar células inmunes y ayudarlas a que sean más inteligentes y más capaces de enfrentar enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes y cosas así. Específicamente durante mi investigación en la Universidad de California, San Francisco, estaba específicamente trabajando con el cáncer. Entonces, podemos decir que el cáncer líquido, ¿verdad? Ya está bastante más controlado. No le quiero llamar curado, pero las terapias inmunocelulares que hay son súper efectivas contra este tipo de cánceres que andan por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque al, al andar, al andar circulando por todo el cuerpo, no generan lo que genera un tumor sólido, que es algo demasiado compacto y demasiado difícil de accesar para una célula inmune. Entonces, los tumores sólidos siguen siendo el mayor problema que podemos tener en términos de cáncer. Y entonces tenemos un tumor sólido donde para la célula inmune es súper difícil accesar. Y entonces parte de lo que tenemos es lo siguiente, que ahorita existen terapias que utilizan este tipo de, no sé si pueden ver, sí, sí pueden ver mi cursor, utilizan este tipo de proteínas o marcadores en general extracelulares, ¿verdad? Que sean así como que la huella de esto es cáncer, esto es célula sana, si te encuentras un cáncer, mátelo. eh, ok, eso existe, pero resulta que el cáncer, como está en este ambiente tan específico y como delicioso para el cáncer, entonces logra mutar y logra hacer que ya, por ejemplo, las células inmunes ya no logren reconocer que este cáncer está acá. O cambian el pH, cambian el porcentaje de oxígeno que hay y cosas que le hacen a la célula inmune súper difícil. Entonces, sin entrar en mucho detalle, em, este fue mi trabajo que me permitió llegar al MIT. O sea, jamás en mi vida me hubiera esperado que todo se iba a dar de esta manera, pero prácticamente lo que pasó es que yo entré a la Universidad de UCSF y me puse a trabajar en este proyecto, pero le puse demasiadas ganas y trabajé sin parar por 2 años y medio y logré avanzar lo suficiente para poder estar a punto de tener el paper y por la publicación y ya cuando tuve y justo entonces me dieron una posición buena en el paper y cuando apliqué a los doctorados, ahí sí ya me fue súper bien. Entonces, sí, saliéndome un poquitito de la ciencia y hablando de la parte de mi carrera como tal, sí les recomiendo, o sea, yo llevo demasiados años llegando a este doctorado, jamás en mi vida saliendo del TEC de Costa Rica me hubieran aceptado en esta universidad, porque ellos ocupan ver, porque ya ahora sé sobre este proceso, los profesores dicen directamente que ellos ocupan filtrar gente. Ellos tenían, para mi año, tenían 1000 aplicaciones y elegían 50 personas. Entonces, de 1000 a 50 em, ellos ocupan filtros. Y uno de los filtros es, si no está en una universidad que nosotros conocemos, no se puede. Entonces yo no estaba en una universidad que ellos conocían y no, o sea, sé que muchos de los que están acá en la audiencia tampoco, pero ¿qué es lo que pasa? Yo me puse a escalar y me fui hasta poco a poco llegar a una universidad que ellos sí conocen y entonces ya cuando vieron mi perfil no lo descartaron inmediatamente porque yo ya tenía UCSF ahí y mi profesor me hizo una carta, etcétera. Entonces, aquí me salgo un poco de la ciencia para decir, se puede ir escalando y poco a poco para poder llegar a algo así. Ahora, yo escalé y entonces llegué am, a este momento en el cual apliqué con este paper y por dicha ahí sí ya le pusieron atención a mi aplicación y entonces ya me fue bien. Pero entonces esta investigación de lo que se trató fue de que tenemos una célula que vamos a ingenierizar. Entonces es una célula humana, en este caso es una célula T, inmune.
le ponemos un receptor, que este receptor es como la obra maestra y es un receptor que creó mi jefe. Entonces, este receptor lo que hace es que puede reconocer cosas del ambiente, se pega, digamos que de manera súper específica, algo relacionado a cáncer, se pega acá, ¿verdad? Y entonces al pegarse, se activa una respuesta, pero la respuesta es lo que uno quiera. Entonces esto es una plataforma donde uno puede modificar esta proteína que estoy enseñando acá para que reconozca lo que uno quiera que reconozca y para que cuando esto se active, activa lo que uno quiere que active. Entonces, en términos de cáncer, lo que uno puede hacer es poder guiar una terapia a, al ambiente tumoral. ¿Cómo? Porque a pesar de que en las células existe un montón de marcadores de cáncer que mutan y empiezan a desaparecer, hay un montón de moléculas que no mutan, sino que siempre están ahí y están en demasiada alta presencia y concentración. Entonces podemos utilizar esas moléculas. Entonces yo utilicé una molécula relacionada a inflamación que solo está en en el ambiente microtumoral. Tumor microenvironment. No, así no se dice. En el microambiente tumoral. Em, y entonces hace que esta célula que yo estoy ingenierizando, cuando yo la meto por el torrente sanguíneo, solo se va a activar cuando llegue a la inflamación del tumor. Entonces ya ahora lo que hago es que entonces cuando ya llega al ambiente acá como pueden ver, cuando ya llegan al tumor, entonces ahí activo una terapia súper fuerte contra el cáncer. Y entonces, acá como pueden ver en estos ratones, esto lo que dice es, para terapias podemos trabajar lo que se llama el off-tumor, que es que la terapia súper fuerte contra el cáncer solo está cerca del tumor, en lugar de irse a otros órganos que están sanos, pero la célula se confunde, que eso pasa mucho. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos y acá no voy a explicar más, pero hay un montón como de otro tipo de moléculas que utilizamos, cosas naturales, cosas sintéticas, para poder activar terapias contra el cáncer. Ahora sí, entrando al tema principal de amplificación de resultados, quería empezar por enseñarles como muy manera amplia mi historia para poder entender un poco, cuando yo le digo mis consejos, entender un poco de dónde vengo. Entonces, yo, como decían, nací en Costa Rica y mis papás no tenían educación de universidad o nada en mi familia, o sea, no era nada como que yo siempre me vi estudiando un doctorado, jamás en mi vida. Lo que tenían era como, eran súper buenos y así, y ahorita más adelante voy a hablar sobre esto, pero entonces, bueno, yo me crié en Costa Rica con una educación súper, súper, súper normal, pero de ahí yo soñé con entrar al Instituto de Biotecnología del TEC y pues daba un montón de miedo porque solo era una carrera en todo el país y bueno, o sea, estudié excesivamente demasiado, logré entrar y ahí fui muy feliz en ese laboratorio. Luego, de hecho, estuve en México. Por unos meses fui a la UNAM a trabajar en el Instituto de Biotecnología. Luego pude ir a iGEM, que fue esta competencia gigante que me abrió un montón los ojos y me imagino que muchos de ustedes conocen de eso. Luego, para hacer mi tesis de Costa Rica, me fui a hacer una pasantía a Rice University, igual en el término de biología sintética, y me ayudó un montón haber hecho iGEM para que entonces el profesor me aceptara. Luego en UCSF es donde hice el trabajo que ya les mencioné, que justo llegué por medio de que el profesor que estaba en Rice conocía al profesor de UCSF, entonces me pudo hacer una recomendación para poder entrar en este laboratorio que tanto quería. Y ese trabajo me permitió ahora estar en el MIT. Entonces creo que este es como un poco a poco de lo que fue. Creo que lo que más me importa decir es que estos resultados no fueron para nada planeados, no fue para nada una línea recta, sino que fue así como que hacer mil cosas a la vez y hay cosas que no estoy mencionando acá, pero sí, eso sería. Entonces, para hablar en términos de resultados, les hice esta receta, que creo que son como 9 puntos, de lo que para mí fue la clave de que yo pudiera seguir caminando. Entonces, lo que les voy a contar a continuación es un glimpse de mi vida y cómo funciona mi cabeza, ¿ok? Por favor, háganme preguntas a cómo voy. Entonces, mi primera cosa, y yo siento que la más importante, es
mi mantra y mis modelos. ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué voy hacia allá? Y como esta motivación bien personal desde que estaba niña. Creo que nuestra infancia nos conectó un montón con la persona que somos hoy en día. Entonces, en mi caso, mis papás eran súper humildes, pero demasiado responsables en sus trabajos. Y yo me crié teniendo esta idea de que ellos eran los mejores en el trabajo que hacían. Mi mamá, de hecho, sin estudiar, logró ser es la directora administrativa del Centro de Matemática en la Universidad de Costa Rica, literalmente sin título universitario, pero porque era demasiado buena haciendo su trabajo. Entonces, para mí esto fue súper clave, porque yo siempre sentía que no habían límites, ¿verdad? Para mí los límites no existían y lastimosamente aún no existen, porque yo todavía sueño muy en grande, pero porque realmente como que, ¿qué lo detiene a uno? Uno solo tiene que trabajar y seguir, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo un montón conectar con su infancia. Yo no voy a decir que mi infancia fue perfecta, o sea, para nada, pero el tema es como que cómo crece uno de la infancia que uno tuvo, qué cosas han determinado quién es uno, qué cosas lo hace uno luchar de la manera que lucha y sí, y por qué uno lo sigue haciendo, como que yo quiero abogar de que todos vamos a tratar de hacer algo bueno por la humanidad y por los nuestros, por nuestra comunidad, pero entender de dónde vienen esas ganas de hacer algo bueno, ¿ok? Ahora, súper importante lo que soy y no de dónde vengo. Em, a mí me parece que acá es un tema como de cuánto nos toca trabajar para llegar al mismo lugar, pero no de que no siempre podemos llegar lejos. Entonces, yo siento que a veces me ha tocado trabajar 3 veces más, 4 veces más. Ahora que estoy acá, veo a la gente, por dicha, generalmente lo olvido, porque para qué uno estar pensando y hacerse como víctima en este sentido, pero si uno se pone a ver la gente que uno tiene alrededor, es como, fueron a estas universidades, y o sea, esta infancia, los dos papás doctores, o sea, son otras realidades, es 100% distinto, pero no es necesario utilizar la energía de esa manera. Para mí, en lo que tengo que utilizar la energía es en decir, yo probablemente tengo más barreras que la persona que está a la par mía, pero eso no significa que no puedo llegar lejos. Entonces, de nuevo, reiterando, no utilicen su energía comparándose, sino nada más acepten que les va a tocar tal vez más tiempo y más energía llegar a ese final. Lo siguiente es prepararse siempre. Y acá es como que cuando yo tenía charlas como estas, yo me acuerdo que yo estaba poniendo atención, pero a la vez había como un 20% de mí que en la cabeza solo estaba, tengo que hacer más cursos, tengo que aprender inglés, tengo que aprender computación. O sea, siempre estoy como con una lista de cosas que tengo que mejorar y como que siempre me motivaba a hacer cosas distintas, cosas nuevas y tratar de seguir como posicionando mi perfil en mejor, 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 sin tener una idea de hacia dónde iba. Nada más era como esta idea de mejorar. Entonces, les recomiendo seminarios, clases online, pasantías, nuevos idiomas, nuevas especialidades, nuevos hobbies. O sea, a mí me gustaba mucho bailar, bueno, todavía, pero me gustaba mucho el ballet y jazz y tap y demás. Y seguía y entonces ya yo decía, bueno, ya seguro ya cuando el colegio se ponga más duro ya no voy a poder. Y luego lo logré y luego decía, bueno, seguro en la universidad ya cuando se ponga más duro ya no voy a poder bailar. Y siempre seguía como explotándome también como en otro tipo de hobbies que al final algunas de las cosas que logré profesional fue gracias al baile, porque me conectó a un montón de personas y sobre todo, el baile, en mi caso, hizo que yo me pudiera presentar en un teatro y que entonces lograra como tener como esta presencia escénica y cosas que después me fueron súper útiles para dar presentaciones científicas. ¿Quién me iba a decir a mí que por bailar iba a mejorar mis presentaciones científicas? ¿Verdad? Pero me ayudaron un montón. Entonces, crezcan, o sea, crezcan en todas las maneras, en la parte científica y en partes no científicas, y emocionalmente, como entender su motivación también tiene que ver con demasiada investigación emocional. Entonces, utilicen su tiempo para crecer
y ser como la mejor versión de ustedes. La otra es, las oportunidades no llegarán solas. Em, no siento que en ningún momento de mi vida alguna oportunidad me llegara. Justo ahorita que estoy en el doctorado me pasó lo siguiente, que uno tiene que hacer rotaciones y uno tiene estos laboratorios donde uno va. Y entonces me di cuenta que uno no tiene como decisión con el proyecto que uno hace, sino que el profesor nada más le da el proyecto que a usted le toca por los siguientes 5 años de su vida. Y yo como, es que yo en realidad yo no vine al doctorado a que nada más me den esto y que yo no pueda pensar en lo que yo quiero hacer, porque mi objetivo del doctorado era poder utilizar este espacio para poder investigar terapias de inmunoterapias, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo mejorar la inmunoterapia para cáncer, para enfermedades autoinmunes? Como que yo quiero tener ese proceso de pensar en cuál puede ser el mejor sistema para llegar a esto. Y pronto me di cuenta que era así como, no, no piense, esto es lo que le toca hacer. Y yo como, no, no. Y entonces agarré, digo, las oportunidades no llegan solas porque cuando todo el mundo solo aceptó que eso era, yo dije, tomo el camino difícil y me encuentro una posición en un laboratorio que me permita eso y los profesores me decían que estaba loca y luego como vieron que estaba loca pero estaba tan determinada, me ayudaron y me dijeron, yo voy a dedicar mi tiempo. Aunque, sí, aunque no estaba pensando tener 3 estudiantes, la voy a tomar a usted también como tercera estudiante porque se nota que a usted le interesa hacer esto por su cuenta. Y entonces el otro profesor claro, yo vengo de todo este problema, este año ha sido muy difícil por todo el término de político. Entonces luego llega otro profesor y me dice, y entonces yo le digo, es que esto es por lo que yo quiero, ¿verdad? Hacer un doctorado. Y entonces me dijo, bueno, ahorita no tengo dinero, pero, pero está bien. O sea, se nota que usted sabe lo que quiere, así que yo voy a encontrar el dinero para que usted pueda hacer esto. Entonces, vean, o sea, aún hoy en día, que uno diría como, wow, un montón de recursos en estas... No, o sea, uno sigue luchando y ahora por estar en esta posición en la que yo me busqué como mi propia investigación, entonces ahora tengo un montón de problemas de que no les importa tanto mi investigación, no les importa tanto lo que estoy haciendo, que yo esté ahí en el olvido, no les importa, ¿no? Entonces yo digo, wow, qué loco como a uno por estar buscando el sueño de uno, a veces le toca luchar tantas veces más que si nada más estuviera ahí como haciéndolo por el título, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo y acá tengo otro donde yo llegué a la UNAM, que en esta foto tengo los ojos hinchados de tanto llorar, de la felicidad que fue haber estado en este laboratorio, pero sí, fue una oportunidad demasiado hermosa porque ¿quién se iba a imaginar? Yo en el tercer año de la universidad nada más mandé correos, mi mamá me ayudó, eso sí, le escribimos a cualquier cantidad de profesores internacionales porque yo tenía esta idea de que quería salir del país y ver un poco cómo se hacía la investigación de biotecnología fuera de Costa Rica y apliqué a una beca de travel, o sea, de viaje del TEC, que me daban como $1,000 para poder viajar a algún lugar y entonces de tanto mandar correos un profesor me contestó y dijo, sí, venga a México y entonces tuve esta experiencia de hacer investigación en México súper bonita y también fue así como ningún profesor me escribió para darme una oportunidad. Yo le escribí a 100 profesores para lograr eso. Y esto es algo que yo trabajo un poco en la parte de inversiones en San Francisco. Y esto es algo que también siempre decimos. O sea, si ustedes tienen una empresa, están empezando una empresa, les van a decir 100 veces no, pero tienen que seguir abriendo puertas. Y esa es la diferencia entre una persona que lo logra y no otra que no. La siguiente es quiénes nos rodean. Demasiado importante, porque yo siento que yo pude haber tenido mi mantra, saber de dónde soy, prepararme, buscar oportunidades, pero si yo no tengo como un apoyo alrededor, yo y gente loca como uno, no sé si lo hubiera logrado. En mi caso fueron ellos, mis compañeros de iGEM que estudiamos en el TEC, algunos, otros en la UNA, UCR, y mi profesor. em, que sí, o sea, esto fue literalmente la gente
que estaba tan loca como yo de pensar que fuera del país a hacer investigación era lo mejor por hacer. O sea, honestamente no tiene por qué ser lo mejor, pero nosotros teníamos toda esta mentalidad de que íbamos a llegar lejos, íbamos a llegar a un gran laboratorio y lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos y ahora que ya estamos más grandes y vemos para atrás, decimos, de verdad que si yo no hubiera tenido a estas personas alrededor, no sé si lo hubiera logrado porque es un camino demasiado loco. Y lo bueno de esto es que ya ahora ustedes tienen más personas. El hecho de que estemos compartiendo en este momento y yo les esté diciendo estas cosas, ya es una realidad muy distinta. Como nosotros no teníamos esto. Sueño como si tuviera un montón de años, como si esto fuera en la antigüedad. No, pero yo no tenía a alguien que yo viera que se fue, que tuvo que despedirse de su familia. Yo eso no lo vi en otras personas. Entonces, lo que hicimos fue que nuestros amigos, todos pasamos por ese proceso juntos y ahora lo vivimos juntos. Y ahí vamos, vamos paso a paso. No sé cómo se va a ver el futuro, el vivir lejos o si me devuelvo, no sé qué va a pasar, pero sí siento que tener gente alrededor que sea tan loca como ustedes ayuda. Si ustedes me dicen a mí que ustedes quieren ser el presidente de sus países, que ustedes quieren ganarse un premio Nobel, yo no me voy a reír de ustedes. Yo les voy a decir, ok, perfecto, hágalo. O sea, les prometo que yo tengo esa mentalidad donde hagan lo que quieran, o sea, lo pueden hacer. El tema es como, ok, ¿cuál es su plan para trabajar y llegar ahí? Entonces, rodéense de gente que no se ríen de ustedes, sino que les dice, ajá, ¿y cómo va a llegar? ¿Ok? Ahora, encontrar soluciones donde no las hay, eso por más de que uno busque toque una puerta y la puerta se abre, esa puerta va a venir con un montón de otros retos. Entonces, uno tiene que mantenerse creativo y yo sí, o sea, no sé de dónde saco como esta resiliencia de que me caigo, me caigo, me caigo y me sigo cayendo y me sigo levantando. No sé, yo solo sigo y nada más les recomiendo eso, como también no cuestionárselo tanto, sino como ya, como aceptar que la vida siempre va a hacer que nos caigamos demasiado seguido. En mi caso, estando en Costa Rica, queríamos ir a iGEM y entonces teníamos que recaudar $15,000 y por un lado me pude haber sentido como que, ay, es que no somos en Europa y entonces nunca vamos a poder tener el dinero de Europa. Incluso en México creo que tenían como fondos de la universidad que les daban para la competencia, entonces como que en lugar de quejarme, lo que hice es que me fui a un teatro y con toda la confianza del mundo, yo no sé por qué, me fui donde los de la administración de un teatro y les dije, nosotros queremos ir a representar a Costa Rica, ustedes deberían de darnos una función de teatro gratis para que nosotros podamos recaudar fondos. Yo hago un show, yo me encargo de todo, pero por favor denme un día de función. Y eso hicieron, me dieron un día y entonces puse 100 estudiantes, porque como bailaba, puse 100 estudiantes de baile juntos y puse gente de ciencia dando presentaciones, entonces tuvimos este show de ciencia y baile y recaudamos bastante dinero con estas entradas. Y al fin y al cabo las entradas eran para los papás de los estudiantes que fueron a bailar. Pero, ¿verdad? Es como que ya con eso encontramos un montón de dinero y luego después de eso, gente de ahí donó más dinero o esa gente me conectó con un señor que era gerente de bares, entonces nos pusimos a hacer fiestas en bares para poder recaudar dinero para ir a la competencia, o sea, y por medio de baile me acordé que yo tenía a una estudiante que el papá estaba en medios de prensa, entonces me conecté con el papá y le dije, por favor, háganos un artículo para poder recibir dinero del país. Y entonces ahí es donde está esa entrevista que me están haciendo, porque entonces salimos en los medios de comunicación diciendo, por favor, apóyennos. Y ya, y recaudamos el dinero. Entonces, a veces uno tiene que ser creativo y buscar una solución desde otra manera. Yo tengo esta capacidad que se las comparto y para que todas la tengamos, de que con mucho respeto podemos tratar de contactar a cualquier persona en el mundo si nosotros sentimos que tenemos un buen objetivo detrás y sentimos que ellos nos pueden ayudar a llegar ahí. Yo
Soy demasiado como de que yo toco las puertas que tenga que tocar y no me cuestiono mucho de si no tengo el suficiente dinero para poder hablar con una persona tan importante como esta, por ejemplo. No tengo un doctorado como para poder ir a escribirle un correo a este profesor. No, o sea, yo escribo y ellos decidirán si me quieren contestar o no, pero yo ya hice mi parte de lucharlo. Y les digo esto porque una vez tenía un problema con una visa y yo dije, necesito solucionar esto y tengo muy poco tiempo y entonces le mandé un correo al embajador de Estados, no, el embajador de Estados, no, el embajador de Costa Rica en Estados Unidos y le mandé un correo y le dije, por favor, ayúdeme, este es mi caso. Y me contestó, o sea, como en 1 o 2 días me contestó. Y luego cuando le conté a mis amigos me dijeron, pero usted, o sea, ¿cómo se le ocurre escribirle embajador? O sea, ¿por qué hace eso? Y yo, sí, la verdad no lo pensé. Yo solo pensé, ¿quién es la persona que me puede ayudar para yo solucionar mi visa? Lo logré. Entonces, como nada más un ejemplo de que toquen las puertas que les toca tocar, nada más, tampoco como irreverente, ¿verdad? Y soluciónemelo, sino como tengo este gran objetivo de hacer esta investigación, ¿será que usted tiene alguna capacidad de ayudar? Ok, vamos a ver. La siguiente es permitirse, o sea, porque quiero como preguntas y así, entonces voy a ir más rápido de esta manera, en estas últimas. Entonces, permitirse soñar en grande es como que si las personas alrededor suyo no se van a reír con sus sueños, ustedes tampoco lo hagan. O sea, no se pongan límites, como si quieren venir al MIT, no sé cuántos años va a tomar eso, pero hágalo. Em, Acá lo que digo es, fíjese a dónde va y luego trabaje para llegar ahí. En mi caso, la carta para poder estar en el laboratorio que yo tanto quería en UCSF, duré un mes todos los días, 30 días editando una carta. O sea, imagínense 30 días todos los días editando una carta, mejorándola, mejorándola hasta que mi profesor hasta que estuvo tan buena que el profesor lo vio. Y luego la aplicación al doctorado la revisaron 14 personas, porque yo realmente quería tener una buena aplicación para entrar al doctorado. Entonces, eh, ¿verdad? Si ustedes quieren soñar en grande, les toca trabajar en grande. La siguiente es permitirse fallar, porque es demasiado importante. Eso soy yo llorando 500 veces, eh, porque porque uno cae demasiado y a mí me da un poco de miedo en redes sociales, porque yo en Instagram les puedo compartir cosas súper emocionantes, y trato también de compartir las que no son tan emocionantes, pero sí siento que estamos en una sociedad donde esperamos demasiados ganes y los ganes dan tanta emoción y tanta cosa y la verdad que así no es la vida, o sea o sea, la cantidad de veces que me ha tocado caerme en el MIT y apenas llevo un año es impresionante. Así que les digo, si ustedes tienen la capacidad de verse a ustedes mismos fallando, eso va a hacer que ustedes nada más no le tengan miedo a fallar. Entonces, como no le da miedo fallar, aplican a 1000 cosas y siguen trabajando y alguna de esas va a funcionar. Pero si les da miedo perder, entonces mejor no hacen nada, ¿no? Eso es lo que generalmente pasa. Entonces mi consejo acá es que no les dé miedo, no les dé miedo fallar, nada más fallen y si ustedes, o sea, muchas veces lo de fallar tiene que ver con la validación. Si ustedes están buscando validación de alguien, si ustedes fallan, entonces uy, no, qué miedo que esa persona va a decir que soy un perdedor. Hay que quitarse eso, hay que entender desde dónde viene ese miedo que uno tiene de fallar y darse cuenta de que la única persona que a ustedes les debería de importar es ustedes. Y generalmente ya uno está demasiado completo cuando uno sabe que uno hizo el mayor esfuerzo. Entonces, si ustedes tienen esa capacidad de ver que esa paz de que ya hicieron ese esfuerzo, entonces no importa si el resultado fue que falló o no, ustedes lo intentaron. Y entonces van a seguir intentándolo 500 veces hasta que una va a funcionar. Y la última es trabajar por las razones correctas. Este camino se ve muy así, o sea, estará yo en la universidad que estaba haciendo investigación, estaba en clases y estaba en baile, era profesora de baile, entonces no era, vea, y un día trabajé 32 horas en el laboratorio, o sea,
es una locura, es mucho trabajo y siento que uno lo tiene que hacer por las razones correctas. Yo siento que si yo hubiera hecho todo ese sacrificio solo para estar en el MIT, créanme que en este momento ya me hubiera ido, porque uno sigue sufriendo, o sea, uno sigue luchándola demasiado, uno sigue teniendo demasiadas trabas, o sea, eso no se termina y entonces si uno lo hace por un título, si uno lo hace por un reconocimiento o por algo así, mejor, ¿verdad? Mejor reconsiderar lo que uno está haciendo. En mi caso, a mí realmente me interesa poder crear algo que va a generar ayuda. Entonces, no importa el título, no importa el reconocimiento, eso no es tan importante como sí tener un producto que va a ser útil para alguien. Entonces, bueno, no sé si lo lograré, pero ir en un camino que sea un poco más sano que algo de apariencia o demás. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso termino. No soy la mejor persona en redes, pero tengo este Instagram donde a veces comparto cosas relacionadas a mi proceso en el doctorado. Espero mejorar. De hecho, tengo un proyecto grande que está pronto por comenzar. Entonces, síganme, interactuemos y súper feliz de contestar preguntas. Vamos a ver. Gracias, Majo. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que nos has dejado a todos con muchísimas ganas de seguir luchando por lo que queremos. Que gracias por eso. Aquí Andrés nos ha dejado una pregunta. Él dice que si he estado trabajando en industria relevante de la biología sintética y quiero entrar a un doctorado directo sin tener que tener una maestría, ¿crees que le darían mayor prioridad a candidatos con background académico? ¿O crees que... Ah. Ujú. Em, es que esto es una mezcla, es como una fórmula. Vamos a ver, a ver. Es una fórmula, no es que hay una manera de lograrlo, pero uno tiene que tener algo que lo diferencie. Entonces, no significa que por ser no significa que alguien de academia tenga más peso que industria, pero si estuvo en industria tuvo que haber hecho algo que sea muy remarkable, como tener patentes en esa industria, tener así como que uno de los primeros puestos, o sea, de las personas que crearon la empresa o de los primeros que colaboraron en la empresa. O, perdón, y también estoy hablando de las aplicaciones más duras, ¿verdad? O sea, no todas las aplicaciones son así. Hay universidades que tienen más flexibilidad a que ya con tener industria, ya eso significa que tiene experiencia, check, listo, ya puede entrar. Pero estoy hablando de las aplicaciones más difíciles. Sí se ocupa como haber hecho algo en la industria que te permita competir con una persona que hizo academia. Ahora, no se ocupa necesariamente tener un máster's. Hay mucha gente que hace, bueno, como yo, que hice investigación, entonces no es exactamente, bueno, hice investigación académica, entonces no es como que el máster sea necesario y de hecho, al menos en Estados Unidos, la mayoría de gente que hace doctorado no tiene un máster's, sino que entra del bachillerato, hace algunas experiencias que sean así como un buen laboratorio, un buen paper o patentes, sí, o una universidad muy conocida y eso es lo que les permite llegar. Ok, más, muchas gracias. Y también preguntan desde acá que ¿cuántas aplicaciones realizaste antes de tener una respuesta positiva? O sea, realmente, digamos que el MIT fue tu primera opción, tu única opción, o también aplicaste en más universidades, más laboratorios. Mi caso es distinto porque yo apliqué el puro final de mi proceso, o sea, mi proceso científico. Si yo hubiera, lo veo más como en años. Si yo hubiera aplicado en años anteriores, no me hubieran aceptado. Pero ya ahora, como apliqué justo al final, cuando ya tenía todos los resultados, entonces ahí sí ya me fue bien. Entonces creo que tal vez en mi caso no se trata como de cuántas me rechazaron, cuántas me aceptaron, sino es más como cuántos años tuvieron que pasar para yo tener un perfil que me permitiera hacer esto. Perfecto. Y también ahora Rodrigo nos pregunta que, a ver, en su carrera las notas que se dan son bajas en comparaciones con las otras. Ejemplo, se gradúa con excelencia, con 75 de promedio y él tiene 70. ¿Tú consideras que escribirlo en PI sería como un wildcard para entrar a una uni del exterior? O sea, con ese promedio que él menciona. Yo siento que, ok, existe el tema de que cuando ustedes mandan ese correo y si ese profesor les contesta, en ningún momento ustedes mencionaron sus notas, o sea, uno nunca
comparte sus notas en esos primeros momentos de interacción. Entonces, 100% háganlo y no escriban a un profesor, escríbanle a miles. Bueno, tampoco, ¿verdad? Porque los profesores se hablan entre ellos, pero, pero sí que la nota no lo defina y sí que manden un correo que sean como engaging, ¿verdad? Porque ellos reciben correos todos los días. Entonces, ¿por qué usted quiere hacer esto? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué ha hecho usted antes? Y si no ha hecho nada, si solo ha ido a la universidad, ¿verdad? Solo han tenido clases, entonces tal vez no buscar un profesor de Harvard, pero buscar un profesor en una universidad que está en un país cercano a ustedes, que probablemente tenga más conexión con su universidad, más posibilidad de hacer eso y ya cuando hacen ese paso, ya pueden buscar un profesor en otra universidad, ¿sabe? Como ir escalando. O hacer investigación en el país de ustedes con un profesor que hizo una pasantía, por ejemplo, y luego, después de hacer un buen trabajo, preguntarle a ese profesor, ¿me podría recomendar para poder hacer lo otro? Ok, listo. Y bueno, también nos pregunta David una pregunta más o menos relacionada. Dice, te pregunta directamente si crees que las notas son importantes. Él es un estudiante de pregrado y lleva los últimos 2 años trabajando con un GPA de 3.5/4, que es como el mejor resumen de todo su trabajo en el pregrado. Es relevante tener promedios altísimos para hacer buenas aplicaciones. Desafortunadamente, sí le ponen atención a las notas. Em, Tengo que decir que eso sí es cierto. Es cierto, pero uno puede tener cosas más grandes que eso, que haga que no le pongan tanta atención a las notas. Entonces, sí les diría, si tienen notas bajas, póngale más para hacer más experiencia y que entonces el enfoque de los jueces vaya más hacia patentes, papers, colaboraciones, proyectos, cosas que ustedes han hecho. Cool, cool, No, cool. Y bueno, no, me gustaría tirar una ahí que estaba pensando, bueno, nos contaste mucho como de tu contexto académico, obviamente, pero me gustaría preguntarte más el entorno, o sea, las oportunidades sociales o más outside the lab que has tenido, o sea, cómo equilibrar di tanto la ciencia y tan, no sé, las 32 horas de lab que Sí. constantemente hacías con, di un equilibrio más social, un equilibrio más, sí, o sea, de extra lab, por así decirlo, y cómo sobrellevas eso estando allá y estando ya en una investigación tan demandante. Yo siento que mi secreto ha sido tener estas compañeras de casa, que las dos están también haciendo el doctorado. Entonces somos tres y las tres como que llegamos demasiado de noche, demasiado cansadas y nos entendemos de que es muy rudo. Em, Me di cuenta que lo hace rudo no es tanto trabajo en el laboratorio, sino es la parte mental, de que uno siente que uno no está haciendo nada, uno siente que uno no está logrando nada, que uno está haciendo cosas que no son importantes para el mundo, que todo el mundo alrededor de uno está creando todas estas tecnologías y uno eligió una idea que uno no está tan seguro de si va a ser por ahí. Entonces creo que más allá de pasar tiempo en el laboratorio, es como esta parte mental de que día a día you have to show up, ¿verdad? Entonces, tener gente en mi casa que también está pasando por ese proceso ha sido súper importante porque la verdad que uno no tiene tanto tiempo libre. Eso y yo sí siento que elegir una cosa que a ustedes les encanta, en mi caso es bailar. Y les cuento que el mejor lugar para bailar está enfrente de mi casa. Entonces yo soy la persona más feliz del mundo porque todos los días, no todos los días, pero todos los fines de semana definitivamente voy a bailar. ¿Y eso qué? Son 2 horas, ¿verdad? 3 horas de mi vida. Entonces sí siento que hagan, tal vez, tal vez uno sí pasa mucho tiempo pensando en cosas académicas, pero tomarse unas buenas horas donde ustedes hagan eso. Perdón, y una más, a mí me encanta viajar. Entonces yo sí hago como 2 semanas demasiado ocupadas y luego me voy un fin de semana de viaje y no pienso en ciencia y luego vuelvo a trabajar. Entonces el hecho de estar así para mí es súper útil para poder mantenerme la motivación y la energía. Mi LinkedIn, yo no soy la mejor en LinkedIn, soy mejor en Instagram, pero ese es mi LinkedIn y este es el otro. Ya aquí lo comparto. gracias, Majo. Igual aquí nos deja unas 2 preguntas más Isabela.
Primero, ella pregunta directamente que si crees que la edad influye mucho para ser aceptado en becas. Y segundo, ella te pregunta que si crees que es posible estudiar una maestría en biología sintética sin haber tenido experiencia directa. Es decir, digamos que solamente se ha tenido extracurriculares y se ha trabajado en la industria, como por ejemplo en procesos de calidad. Pero Sí. realmente en un país donde no hay tantas oportunidades de investigación. Mm. Mencionar eso, 100% en la aplicación, mencionar como eh, esto es lo más cerca a este tipo de ciencia a lo que he podido llegar, porque, ¿verdad? Por las condiciones en las que estoy, pero esta va a ser mi oportunidad de lograrlo porque tengo estos intereses, esta es mi motivación de vida, esto es como la biología sintética se relaciona con lo que yo quiero hacer en mi vida y esto es como yo voy a aplicar X industria que he hecho a la biología sintética. Ellos necesitan gente que viene de otras carreras. Entonces, hay mucha gente que, yo creo que mencionaste maestría, pero hay mucha gente que viene al doctorado de una carrera totalmente distinta. Entonces, no es como que tienen que tener experiencia en ese campo, pero sí como una noción clara de cómo ustedes van a utilizar sus skills de otro campo en este nuevo. Eso los va a posicionar súper bien. Y mencionaste algo de la edad. Sí, exacto, que si crees que es una limitante. Em, yo creo que llega un punto donde ya sí la gente empieza un poco más como, porque digamos, ya después de, no quiero poner edades como muy específicas porque no quiero que se estresen por esto, pero digamos que después de los 34 años, 35 años, ya van a decir como, pues esa persona tiene un montón de otras responsabilidades, entonces no va a dedicar la misma cantidad de tiempo a un doctorado como si lo va a hacer una persona en sus 20. Eso sí les digo, probablemente es una consideración que va a tener gente. Y se los digo para este tipo de universidades específicas donde la aplicación es tan fuerte, ¿verdad? Em, Perdón, este es un caso muy específico, porque estoy hablando de estas edades y demás, pero para un doctorado en Estados Unidos. Porque lo que estoy pensando es que en el doctorado de acá uno generalmente no hace máster, sino que el máster está incluido dentro del doctorado. Entonces, por eso es que la gente es tan joven cuando lo hacen. Yo soy la mayor de todos y tengo 27. Eso no me afecta para nada para recibir becas. Pero sí siento que ya después de los 35 probablemente en este tipo de universidades sí no les va a funcionar tanto por eso, porque hay más responsabilidades y acá generalmente la gente aplica con 21 años, porque esta gente viene de estas universidades, ¿no? Entonces, eso sí es una locura y es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes tienen 35 años y entonces tal vez aplican al MIT 3 veces y no entraron, lo que pasa es que hay otras universidades donde uno lo puede hacer, en las cuales es más normal hacer un doctorado más adelante de la vida. ¿Por qué? Porque generalmente en otros países uno hace un máster antes. Entonces yo me acuerdo que en Costa Rica la noción de tener un doctorado es una persona mayor, que, ¿verdad? Que ya trabajó, que hizo un máster, que volvió a trabajar y que luego decidió hacer un doctorado. Entonces en Latinoamérica probablemente, porque yo sé de Costa Rica, pero me imagino que en Latinoamérica, o sea, ahí sí que ya no importa la edad, cualquiera va a poder aplicar. Entonces sí, creo que en general nada más sigan su camino que una universidad u otra les va a permitir llegar ahí. Súper majo, gracias. Y a ver, José nos pregunta, una pregunta bastante interesante en realidad, dice que él es cofundador de una startup de biotecnología. Después de varios años en emprendimiento, quiere aplicar a un PhD. ¿Crees que la experiencia como cofundador se valora bien en admisiones? Y si crees que él debería enfatizar muchísimo más en eso que tal vez su experiencia previa en la academia. 100%. O sea, todo es en cómo uno escribe la historia de uno. O sea, ustedes tienen el poder. Entonces, su historia ustedes la van a escribir y ustedes van a decir, yo voy a lograr hacer esto y esto es como yo voy a mezclar todas mis experiencias anteriores para llegar acá. Entonces, todo se trata de storytelling y porque ustedes se lo creen, ¿no? A mí me parece que la parte de startups es súper importante. O sea, obviamente que a ellos les interesa un montón tener gente de academia, entonces uno tiene que luchar contra eso. A la manera de uno hablar, yo lo que diría es como, pensando en el caso más difícil, que es, no, porque el startup que mencionó es de biotecnología. Ok, entonces ya están relacionados al campo. Entonces decir como, hice esta investigación o tuve esta idea y nos fue tan bien que recibimos apoyo de estas personas, logré contratar gente, logré crear un laboratorio para hacer esto, hacer todos los objetivos.
lo que significa que yo ya sé cómo manejar un proyecto, yo ya sé cómo voy a manejar un proyecto en el doctorado. Lo que quiero es ahora poder hacer investigación en este campo para poder conectar las dos, ¿verdad? Lo que hice antes y lo que hice ahora, y entonces ahora sí solucionar X problema que hay a nivel mundial. Entonces es muy como, yo ya tengo todas estas capacidades que generalmente no tiene una persona de academia, y esto es lo que voy a hacer. Muchas gracias, Majo. Y bueno, Giselle nos deja una última pregunta, parece, que se nos pregunta directamente que cuál sería tu consejo al momento de elegir un posgrado, ya sea una maestría o un PhD, en sí consejos como para centrarte en qué área, qué aspectos realmente son los mejores a considerar al momento que estás realizando esta decisión que es bastante importante en tu vida. Em, Honestamente, yo no soy la mejor persona para contestar esta pregunta porque yo como que solo me dejé llevar por lo que iba descubriendo y ahora que estoy en un momento de mi vida en el cual tengo que decidir como qué campo debo de enfocarme para el doctorado, o sea, ya para el proyecto de doctorado es demasiado difícil. No sé, o sea, no sé cómo definir qué campo hacer. Entonces lo que yo estoy haciendo para mi caso es hago como retreats, como campamentos de un fin de semana donde no le hablo a nadie, no tengo mi celular y lo único que hago es escribir sobre mi pasado, mi presente, y cómo yo veo el futuro y cómo me gustaría a mí contribuir a ese futuro. Entonces, ¿qué es algo que yo siento, qué son las cosas que yo siento que van a estar solucionadas en 20 años y qué son cosas que yo siento que todavía no van a estar solucionadas? Y de esas cosas que no van a estar solucionadas, ¿qué me emociona a mí de contribuir a eso? Entonces, es lo que he tratado y hoy me toca, después de esto, pensar en cómo me imagino mi contribución en un futuro y en base a eso decir como, ok, tal vez me emociona más la parte autoinmune, tal vez me emociona más la parte de inmunología. En el caso de ustedes, tal vez un poco más amplio, como química o mecánica. Y súper importante sí recordarles y a recordarme a mí misma que esto va a cambiar y que esto no va a determinar toda su vida porque uno siempre puede mezclar campos. Entonces, ustedes pueden, o sea, no se traben en esta decisión porque creen que va a determinar todo. No, si ustedes hacen mecánica ahorita, luego la van a poder mezclar con química o cosas así. Incluso yo después del doctorado puedo dedicarme a otra cosa totalmente. Entonces, no tenerle tanto miedo tampoco a la decisión. Va, Majo. Bueno, aquí también nos dejan unas dos preguntas interesantes más. Nos dicen, a ver, María José nos pregunta, nos dice que ella también es de Costa Rica y ella te pregunta más o menos qué universidades de las que mencionaste, o si dijiste que el MIT, por ejemplo, está pendiente de universidades que ya conocen. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estas universidades? Tal vez hay alguna universidad aquí de la TAM que ellos tengan en el radar. Em, yo diría que no nos enfoquemos tanto en eso porque, porque no tenemos las de ganar. Entonces, yo creo que hay mucha oportunidad para ir a más universidades. Si ustedes quieren llegar a una universidad como el MIT, vamos a necesitar más que las universidades latinas, sino que un poco más de experiencia. No soy, no se tomen esto como que es la única manera de hacerlo. Tal vez otra persona que está acá les pueda dar un comentario distinto, pero sí siento que al menos en el MIT y en Harvard sí son bastante selectivos a las universidades que tienen más cerca. Sí. Listo, Majo. A ver, y ahora Nicole nos dice que quiere entenderte un poquito mejor. Ella pregunta si tú fuiste a la UNAM durante tu pregrado o ya después de finalizar tu pregrado. Dice que y luego en iGEM hiciste una propuesta con tu equipo y por otro lado, ella te lo pregunta porque cuando uno está a punto de terminar la universidad, siente mucha presión por saber qué es lo que va a hacer después. Te pregunta que si uno con tan poca experiencia después de tu pregrado puede elegir a un buen PI en el exterior. 100%, 100%. Eso es lo que yo les recomiendo. Conectándolo un poco con la pregunta anterior, para una universidad así, con muchos filtros,
Les recomiendo demasiado ir escalando a profesores que sean un poco más conocidos, y ahí van en ese camino. En mi caso, yo les recomiendo mandar correos, sí, a muchos profesores, y mándelos a profesores de distintos, de distintos, como distintos campos y distintos como años también, como algunos que sean más nuevos que otros, universidades hispanas, universidades... Ah, yo también, por cierto, cuando estaba aplicando a universidades de acá, también me fijaba quiénes eran latinos, porque también hay como un tipo de conexión, y uno quiere también como luchar por los de uno, entonces como también busquen gente que puede que tenga más oportunidad de que vean su correo. Pero, o sea, todos los que estamos acá en esta llamada tienen toda la capacidad de ir y escribirle a sus PIs después del bachillerato, hacer una pasantía. Yo sí siento que Estados Unidos en este momento está pasando por una etapa súper aburrida políticamente hablando, en la cual tener estancias no es tan sencillo. Pero o sea, la idea no es enfocarse solo en Estados Unidos, entonces hay demasiados otros países donde se puede escribirle a PIs, y de nuevo, haciendo un bachillerato o incluso un poco antes de terminar, ya están listos para poder aplicar a experiencias de investigación de 1 año, 2 años, y de ahí aplican a una mejor universidad, o ya pueden aplicar a un máster o demás. Perdón, y por último, yo apliqué a lo de México al puro inicio, pero, o sea, en tercer año, no fue al puro inicio, fue en tercer año, pero sí fue como antes de iGEM y antes de estas cosas, pero el profesor de la Universidad de México conocía a un colaborador mío con el que yo estaba en el TEC. Entonces, él como que ya estaba un poco más relacionado. Eso funciona un montón. Si hay un nombre, si hay alguien que está medio relacionado entre universidad y universidad, eso es bueno. Y yo feliz de conectarlos por acá con gente que yo conozca. Gracias, Majito. Ahora sí, si es que se te ocurre alguna universidad en específico que tal vez en experiencia con tus compañeros también creas que es un buen destino para que apliquen estudiantes latinoamericanos, teniendo en consideración que Estados Unidos, pues ahorita está un poquito difícil la situación. Y con eso terminamos, chicos, porque ya son las 2:03, así que nos vamos a tomar un break y ahí seguimos con el taller. Listo. Agradecerle mucho a Majo. Vamos a tomar la foto como siempre, como ya es de costumbre. Entonces igual les regalo 1 minuto y medio para que se peinen y alisten la sonrisa colgante. ¡Qué emoción! Todo este tiempo le estuve hablando a personas reales. Sí existen. Todos los bots. No, Majo, igual. ¡Wow! ¡Qué emoción conocerlos! Agradecerte por el espacio, de fijo, o sea, siento como que, o sea, Majo es de verdad, o sea, cuando Majo entró a la MIT en Costa Rica fue un boom boom, salió en las noticias, o sea, fue una cosa increíble y la verdad siento como que Majo de verdad va a cambiar el paradigma tico e internacional de la ciencia. Para mí es un orgullo tener a Majo en el MIT, o sea, la aprecio un montón como persona y como amiga, entonces demasiadas gracias por estar acá, Majo. Y sí, ya sabemos que te tenemos cerquita, te tenemos completamente invitada para las próximas actividades que tengamos, siempre y cuando a tu disposición. Y pues nada, vamos a tomar la foto. Entonces, listos. 1, 2, 3. Excelentísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a tomar un video también. Ven si no apagan las cámaras para salir en el video, Majo. ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! Y hay más. Ah, y aquí ya no hay cámaras. Me encanta. Mucho gusto conocerlos, y espero poder estar contestando preguntas por otros medios. De fijo. Nos vemos, Majo. Agradecerte de nuevo. Eh, Mil veces por el espacio. Igual, Em, y bueno, ya se nos fue Majo, chicos. Como saben, ahorita vamos a tener unos pequeños minutos de break para empezar con la parte de los talleres, pero como digo, en realidad en Simba y Lata estamos justo promoviendo ese tipo de actividades, este tipo de vínculos, como les decía, como latinos ya tenemos las de perder. Enfoquémonos en lo que podemos hacer, creemos ese tipo de simbiosis entre nosotros mismos ujú. y apoyémonos. Entonces, justo esa es la idea de haber invitado como que ponentes de múltiples backgrounds, múltiples universidades y de las top, no porque digamos que solo las top valen, sino porque te das cuenta de todo lo que somos capaces. Ese es el motivo, ¿no? Y más que todo también puedes replicar, modelar lo que alguien más ya hizo para ver qué te funciona a ti.
Bueno, así que estamos con unos minutitos, igual para que Alon tal vez les hable un poquito de qué es Simba y Lata Sí, para los que claro. no nos ubican muy bien y para descansar también. Démonos, sí, 5 minutos, 10 minutos, o sea, ¿qué? Bueno, aquí son las 1:15, a las 15 volvemos, damos Y así, sí, Andrés está por aquí, creo ya en el ponente, yo ¿verdad? creo que Andrés todavía anda por acá. Ah, pues sí, buenísimo. Qué bueno, Nos Andrés, qué bueno darías volverte a ver, unos hermano. minutitos más para el Hola break. chicos, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias por estar acá de nuevo. Ya no se preocupen, ya saben, con todo el cariño. Entonces sí, vamos a dar un break. ¿A partir qué? ¿Cuánto nos queda? Yo voy al baño, entonces que me tomo agüita y le entramos con Andrés para la parte de mensajes de motivación, que también es súper importante ya como a la parte ya más de, no tanto talk, sino más, bueno, cómo preparar una aplicación fuerte para una universidad, qué contar, qué es importante decir, qué es importante expresar en estos ensayos de motivación. Entonces, si están preparando uno, si van a preparar uno, o simplemente quieren, ¿verdad? Ver cómo crear uno bastante robusto, pues quédense por acá. Entonces, sí, mae, ¿qué?